¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la primera sesión del programa virtual Implementación Práctica de ENIF para Pymes. Este es un curso de 18 horas que se realizará en 6 sesiones de 3 horas cada uno. En plataforma nos acompañará durante estas 6 sesiones la doctora Naís Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en contabilidad financiera internacional por la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores del Instituto de ENIF. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días. Vamos a analizar cómo debemos realizar la implementación de la NIF para pymes, partiendo de los principios de contabilidad anteriores, independiente del país donde estemos ubicados, donde nosotros realicemos este estado de situación financiera de apertura, y vamos a ver específicamente 2 puntos el día de hoy: instrumentos financieros e inventarios. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta la parte teórica de la sección 11 y de la sección 13? Es importante porque para realizar el estado de situación financiera de apertura tenemos que tener claramente definido cuáles son las diferencias entre nuestros principios de contabilidad anteriores y lo que nos exige, lo que nos pide la norma internacional. Es decir, analicemos instrumentos financieros. ¿Cuáles son los instrumentos financieros de acuerdo con lo que nos indica la norma? La norma nos indica que hay unos instrumentos financieros básicos y unos instrumentos financieros complejos. Por ende, tenemos que analizar nuestro manual de políticas contables actual. ¿Cómo reconocemos nuestros instrumentos financieros básicos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿Cuál es ese deterioro de instrumentos financieros? ¿A qué se refiere la norma con deterioro de instrumentos financieros? ¿Qué significa la pérdida de reconocimiento de activos y pasivos financieros? ¿Qué es contabilidad de coberturas y requerimientos de revelación? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, muy juiciosos, siempre para iniciar la implementación en NIF para pymes, es verificar cuáles son esos impactos financieros de reconocimiento de esos instrumentos financieros en nuestros principios de contabilidad anteriores respecto a la NIF para pymes. ¿Por qué? Vamos a tener 2 marcos de información financiera diferentes frente al reconocimiento y frente a la medición, frente a la presentación. Ya lo vamos a ver en cifras. No solamente este taller de implementación es verlo cómo debemos hacerlo frente a las cifras, sino la importancia de verificar, analizar esos impactos frente a procesos y procedimientos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Colombia, en nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, se nos hablaba de una provisión de cartera. Pero por práctica contable, nosotros hacíamos una provisión fiscal, que era el 33%. Cuando se realizó la implementación de la NIF para pymes en el momento de elaborar el estado de situación financiera de apertura, que fue lo primero que tuvimos que hacer, mirar cuáles son esos criterios que establece la sección 11 frente al deterioro de instrumentos financieros, frente al deterioro de esa cartera. ¿Qué debemos tener en cuenta para qué? Para implementarlo en la política contable. Es decir, si nosotros antes cerrábamos estados financieros en 2649, que eran nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, con un 33% como reconocimiento de provisión de cartera, pues en el ESPA
no podemos ir a aplicar ese 33%. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la sección 11? La sección 11 nos dice que tenemos que realizar una evaluación de indicadores de deterioro. Tenemos que mirar los clientes, esos clientes en qué mercado se desenvuelven y cómo vamos a reconocer ese deterioro por incobrabilidad. Por lo tanto, y ya lo vamos a hacer con ejercicios prácticos, vamos a tener una cuenta por cobrar de acuerdo con la medición de los principios de contabilidad anteriores. ¿Respecto a qué? Respecto a una cuenta por cobrar, teniendo en cuenta esos criterios de deterioro establecidos en la sección 11. Entonces aquí la norma nos habla de cuáles son esos instrumentos financieros. Entonces nos define qué es un instrumento financiero. Entonces yo en mis estados financieros, ¿qué debo tener? Entonces ya aquí nos vamos a pasar a la parte teórica. Vamos a ver el ejemplo de 3 empresas. Vamos a analizar cuáles serían esos instrumentos financieros. Entonces tenemos una empresa cualquiera que tiene contablemente una caja general, tiene unos bancos, tiene unos clientes. Esta compañía, por lo que vemos acá, tiene unos clientes a través de unos consorcios. Es decir, estamos hablando de, si analizamos bajo la óptica de la NIF para pymes, estaríamos ante operaciones conjuntas. ¿Qué es una operación conjunta? Nos vamos a la sección 15, que nos indica que son empresas o 2 compañías, 3 compañías, en las cuales tienen control sobre un consorcio para la elaboración, para la realización de una actividad. En este caso estamos hablando de consorcios de obra civil, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Cómo debemos realizar nuestro estado de situación financiera de apertura respecto, por ejemplo, de este tipo de clientes, de este tipo de deudores? Lo primero que nos dice la norma, y si regresamos aquí a la sección 11, nos indica que un instrumento financiero es un contrato que genera un activo financiero para la compañía. En este caso específico nos está generando una cuenta por cobrar. Ese es un activo financiero. Y como contrapartida, en este caso, para este cliente, pues era una cuenta por pagar. Entonces, claramente ya hemos llegado a la definición. ¿Cuáles son los instrumentos financieros de este balance? Entonces, tenemos, este es un ejemplo, ya vamos a hacer las mediciones correspondientes para saber qué vamos a hacer en nuestro estado de situación financiera de apertura. Entonces, retomando un poco, cuando vayamos a lo largo de estas capacitaciones, lo que vamos a trabajar es el ítem correspondiente a los estados financieros. El día de hoy vamos a trabajar instrumentos financieros y vamos a trabajar inventarios. ¿Eso qué significa? Significa que lo primero que vamos a presentar es una tabla de agrupación NIF. ¿Por qué? Porque cuando usted esté elaborando el estado de situación financiera de apertura, lo primero que tiene que hacer es tomar el balance de prueba, realizar el mapeo correspondiente con el nombre, la taxonomía que emplea, en este caso, la NIF para pymes. Entonces, hay adicional a la NIF para pymes, hay un documento emitido por el IARPI que se llama Taxonomía para NIF para pymes. Y lo que vamos a hacer es mirar cómo estas partidas, de acuerdo a los nombres, de acuerdo a las cuentas contables que utilizamos en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, cómo los vamos a denominar en NIF. Entonces, en este caso específico, para nosotros eran deudores. Entonces, si nosotros vamos aquí, en nuestros estados financieros aparecía la palabra deudores. En normas internacionales, en la NIF para pymes, pues va a aparecer como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. ¿Qué más teníamos nosotros en esta parte de instrumentos financieros? Nosotros teníamos por acá una cuenta que se llamaba
1355, anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Entonces, realmente esta retención en la fuente, tenemos aquí 120 millones de retención en la fuente, cumple los criterios para presentarse como una cuenta corriente, una cuenta comercial por cobrar y otra cuenta por cobrar, o más cumple las características de activo por impuesto corriente. Entonces, importante, siempre que usted vaya a realizar un balance de prueba, lo primero que tiene que hacer es realizar este mapeo de cuentas, de cómo debe presentar sus informes, su información financiera, respecto a qué, respecto a esa taxonomía. Después tenemos que hacer unos ajustes. ¿Por qué? Porque la medición, y recordemos lo que vimos en nuestro primer curso, que ya hemos hablado respecto al estado de situación financiera de apertura, donde nos indica que hay 4 pasos a seguir. El primer paso es reconocer. ¿Qué debemos reconocer? Debemos reconocer activos y pasivos que cumplan los criterios establecidos en la NIF para pymes. El segundo paso es desreconocer. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tomar cada una de las partidas de la cuenta de instrumentos financieros, tenemos bancos, tenemos caja, tenemos cuentas por cobrar, y vamos a analizar qué se debe reconocer y qué no se debe reconocer. El tercer punto que nos habla la sección 34 de la NIF para pymes es reclasificar. ¿Qué debemos reclasificar? Vamos a reclasificar aquellas partidas que de pronto cumplen con los criterios establecidos para el nombre. Entonces, específicamente, en la cuenta 13 tenemos una cuenta que se llama retención en la fuente, pero nosotros sabemos que esa retención en la fuente es un pago anticipado de renta que a la fecha de cierre, a la fecha de presentación, vamos a cruzar este valor de esta cuenta contable contra nuestro impuesto de renta por pagar. Si nosotros analizamos esta definición que les estoy dando respecto a la sección 29 de impuesto a las ganancias, nos va a decir que se trata de un activo por impuesto corriente. Entonces aquí ya estaríamos hablando de una reclasificación. Aquí lo manejamos en los principios de contabilidad anteriores como una cuenta por cobrar, como unos deudores, pero en NIF para pymes lo vamos a reclasificar a un ítem que se llama activos por impuestos corrientes. El siguiente paso, realizando estos comprobantes de ajuste, vamos a tener un ajuste por convergencia NIF, un ajuste por error de los principios de contabilidad anteriores y una reclasificación por convergencia. ¿Por qué? Un ajuste de convergencia NIF es cuando estamos reconociendo o desreconociendo, en este caso específico, un instrumento financiero. Y ese ajuste por convergencia NIF debemos llevarlo a una cuenta patrimonial que se llama ganancias retenidas. Es indispensable que en esta cuenta se clasifique o se presente aparte como ajuste por convergencia NIF dentro de las ganancias retenidas. O sea, lo vamos a tener en un ítem aparte. Ya lo vamos a ver ahorita con números, lo vamos a colocar con números para que nos quede un poco más fácil, nos quede un poco más didáctico. ¿Qué es un ajuste por error de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores? Un ajuste por error es cuando a unas sabiendas que tenemos que realizar, por ejemplo, un deterioro de cartera, porque así nos lo decían nuestros principios de contabilidad anteriores, no lo hicimos. Hicimos fue un deterioro fiscal. Hicimos una provisión de cartera fiscal, pero nunca aplicamos lo que nos decían los principios de contabilidad anteriores. Entonces, ahí lo que vamos a tener es un ajuste de error o una reclasificación de convergencia, que es el ejemplo que les estoy dando. Entonces, aquí en este balance de prueba, esta cuenta, retención en la fuente, este valor de 120 millones, pues no va a ser una cuenta por cobrar, sino se debe llamar activo por impuesto corriente. ¿Por qué? Porque cumple los criterios
para denominarse, para llamarse activo por impuesto corriente. Una vez hayamos realizado estos comprobantes de ajuste, vamos a tener un ajuste, una hoja de trabajo de esto. ¿Qué significa esta hoja de trabajo de esto? Vamos a traer nuestras cuentas contables, cuenta 13, con el grupo NIF correspondiente y vamos a traer el saldo anterior y por efecto de estos ajustes que estemos reconociendo acá en nuestra hoja de trabajo, pues los vamos a reclasificar en ajustes convergencia o reclasificación por convergencia. Ya sabemos que esa reclasificación por convergencia no tiene impacto. Una vez tengamos esta hoja de trabajo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la sección? Pues la sección 34 nos dice que tenemos que presentar un estado de situación financiera de apertura, ¿con base en qué? Con base en esta hoja de trabajo, donde vamos a tener un saldo de los principios de contabilidad anteriores, más o menos estos ajustes por convergencia NIF, las reclasificaciones por convergencia, y un saldo NIF. Una vez tengamos estos saldos, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la sección 34? La sección 34 sencillamente nos dice que tenemos que hacer una conciliación de patrimonio. En cuanto teníamos nuestro patrimonio al inicio del año, en este caso vamos a hacer nuestro ejercicio 1 de enero del 2023, una vez realizados los ajustes, ¿cómo nos quedaría nuestro patrimonio bajo NIF? ¿Por qué? Porque en el estado de situación financiera de apertura solamente estamos hablando de activos, pasivos y patrimonio, en el caso de que existan partidas patrimoniales que deban ser reclasificadas o remediadas. Y obviamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un efecto en el impuesto diferido. Si bien es cierto, analizando la sección 35 de adopción por primera vez, la sección 35 nos permite no calcular el impuesto diferido, pero siempre y cuando cumplamos una serie de características, es decir, se sugiere que siempre se realice el cálculo de ese impuesto diferido, porque realmente no es un esfuerzo o un costo desproporcionado realizarlo, elaborarlo. ¿Por qué? Porque los saldos NIF, pues son los saldos que hemos realizado por efecto de ¿qué? Por el efecto de los diferentes ajustes que tenemos que hacer para realizar nuestro ESPA, y los saldos fiscales es lo que nos dice la autoridad tributaria competente. Entonces, por ejemplo, fiscalmente, vuelvo al punto específico de las cuentas por cobrar, se nos indica que las cuentas por cobrar, desde el punto de vista fiscal, yo puedo manejar como deducible un deterioro de 33%, 40, 50, el valor que sea. Va a ser diferente al deterioro de cartera que yo reconocería teniendo en cuenta la sección 11. Este sería la hoja de trabajo que vamos a desarrollar, no solo en esta clase, sino en las 6 siguientes clases que vamos a realizar de implementación de NIF para pymes. Entonces, sigamos analizando a detalle la sección 11 y cuál sería ese impacto en las políticas contables. Nos da unas definiciones de cuáles serían esos instrumentos financieros. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Básicamente la norma nos dice que el reconocimiento inicial es a precio de transacción, excepto que estemos hablando de un acuerdo de financiación. Cuando estamos hablando de un acuerdo de financiación, pues tendríamos que traer eso a valor presente. ¿Esto qué traduce? Traduce que cuando yo esté analizando esta parte de instrumentos financieros, y vamos nuevamente a nuestros balances de prueba que colocamos acá didácticos, aquí sabemos que tenemos una cuenta por cobrar por concepto de consorcio. Tenemos varios consorcios, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a realizar
o somos arquitectos, somos ingenieros, realizamos interventorías a diferentes proyectos y tenemos una serie de consorcios. Nuestros clientes